Alguien que representaba la movilidad social que acompañaba al estado de guerra permanente. Empezó siendo portasandalias, aquel que corre junto a su señor y que tiene sus sandalias listas cuando éste se apea del caballo. Y llegó a ser el señor supremo de la guerra en Japón. Tras la muerte de Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi siguió la pista del asesino y acabó con él. Un acto de lealtad, tal vez, pero también una oportuna maniobra política. Nobunaga tenía un heredero, un hijo, que debería haber sido su legítimo sucesor. Pero Hideyoshi, gracias a la gloria que obtuvo mediante su venganza, se hizo con el poder. No se le puede considerar un usurpador, ya que no asesinó a Oda Nobunaga. De hecho, dio caza a su asesino y lo mató. Como el daimio más poderoso de Japón, Hideyoshi retomó la obra de Nobunaga donde éste la había dejado. Continuó reuniendo a señores de la guerra bajo su mando central, combinando sutiles maniobras políticas y despiadadas acciones militares. En 1950, todos los daimyo japoneses estaban sometidos a la autoridad de Hideyoshi. El sueño de Oda Nobunaga se había hecho realidad. Entonces Hideyoshi hizo algo sorprendente para proteger su posición. Cuando alcanzó el poder absoluto, impuso un control sobre las armas, confiscó todas las espadas a los campesinos y mercaderes. La excusa utilizada para hacerlo fue que las espadas iban a ser fundidas para crear una enorme efigie de Buda. Así pues, quienes entregaban sus espadas no creían estar cediendo su poder, ni su derecho a defenderse, o su medio para defenderse. Creían que estaban ayudando a Toyotomi Hideyoshi a traer la paz al país mediante la deífica imagen de Buda. Hideyoshi no se detuvo en la confiscación de armas. Publicó edictos restringiendo el acceso al estatus de samurái. Sabía que el pueblo llano podía alcanzar el poder y era consciente de que eso podía representar una amenaza contra su propia legitimación. Separó estrictamente a los samuráis, los campesinos y los habitantes de las ciudades e instauró lo que se convertiría en un sistema formal de 4 clases: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, por este orden. Esta clasificación estableció igualmente el criterio que separaría a los samuráis del resto de la sociedad. La gente debía elegir entre pertenecer al pueblo llano o ser samurái. Ser samurái implicaba el privilegio de portar 2 espadas, servir a un señor, pero también la pérdida de sus lazos con sus tierras. El que quisiera ser parte del pueblo en principio perdía el derecho a portar armas, pero podía poseer tierras. Ahí es donde se establecía la división. A partir de ese momento, los samuráis debían llevar 2 espadas como símbolo de su estatus. Las 2 espadas eran símbolos de autoridad, como la porra para un agente de policía hoy en día, pero también tenían una finalidad práctica. La espada larga podía resultar incómoda, y el samurái la entregaba normalmente antes de entrar en un edificio. La espada corta adicional le permitía permanecer armado en todo momento. Para los rangos inferiores de la sociedad, la falta de respeto hacia aquel que llevara 2 espadas podía significar la muerte. Los samuráis tenían, en teoría, el derecho al Tirisute Gomen, lo cual significa básicamente que podían decapitar a un civil si éste hacía algo verdaderamente ofensivo. Después el samurái pedía disculpas y explicaba el motivo de la ofensa. Así es como vivían las clases modestas, con la extraña sensación de que su vida pendía de un hilo, sin saber realmente dónde estaba el límite que podía hacerles perder la cabeza. E incluso con tanto poder, a Hideyoshi le faltaba obtener un honor, el ansiado título de shogun. De acuerdo con la tradición, el título solo podía ser otorgado por el emperador, y únicamente cuando el investido hubiera probado su pertenencia al antiguo clan Minamoto, la legendaria familia que estableció el primer shogunato permanente. Los orígenes humildes de Hideyoshi imposibilitaban tal requisito.
En compensación, la familia imperial, que por aquel entonces no tenía ningún poder político, pero que a los ojos del pueblo aún tenía autoridad divina, invistió a Hideyoshi con el título de regente. Esto abría la puerta para que en un futuro hubiera un nuevo gobernador entre los samuráis, un reputado general que aguardaba en la sombra y que podía reclamar el título de shogun. Este hombre pronto crearía una dinastía shogun que perduraría durante 250 años. Séptimo acto: la Gran Paz. En septiembre de 1598, Toyotomi Hideyoshi, el hombre que propició el final de una guerra civil de más de un siglo, murió en su cama a los 62 años de edad. Deseaba ceder su poder a su hijo de 5 años, confiando en que sus ayudantes protegiesen al niño hasta que alcanzase la edad de gobernar. No sería así. El brazo derecho de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, ansiaba el poder. Reunió un ejército de 74.000 seguidores y los envió a luchar contra una fuerza de 80.000 leales a Toyotomi. Los dos ejércitos se encontraron en un estratégico cruce de caminos llamado Sekigahara en octubre de 1600. Al iniciarse la batalla, los guerreros de Toyotomi ya estaban en posición. Los samuráis de Tokugawa y Ieyasu avanzaban contra ellos protegidos por la niebla de la mañana. Cuando los ejércitos se encontraron, se produjeron escaramuzas en las primeras líneas. Inicialmente, el elemento sorpresa dio ventaja a las fuerzas de Tokugawa, pero al ir disipándose la niebla, la lucha se intensificaba y empezaron a cambiar las tornas. Parecía que Tokugawa iba a ser derrotado. Entonces, en el momento justo, se salvó gracias a una maniobra política. Lo que refleja la brillantez de Ieyasu en Sekigahara no es que trajera a más soldados al campo de batalla, sino que consiguió hacerse con las unidades del contrario. Ieyasu envió agentes para coaccionar al comandante de una sección del ejército enemigo, haciendo que cambiara de bando. Funcionó y las fuerzas de Toyotomi se vieron desbordadas. Fue una batalla épica en la historia samurái. Tokugawa Ieyasu era ahora el indiscutible líder militar de Japón. Como su predecesor, tenía intención de reclamar el título de shogun. La tradición requería la pertenencia al clan Minamoto. Ieyasu no cumplía el requisito, pero ideó una manera de salvar este inconveniente. Tokugawa Ieyasu debía presentar a los emperadores una genealogía falsificada para demostrar que pertenecía al linaje de Minamoto. Esto, por supuesto, lo sabía la familia imperial, pero se trataba de una formalidad. Si se les presentaba un documento convincente, lo aceptaban como si se tratase de un documento auténtico. Ieyasu asumió el título de shogun con gran pompa en 1603. Estableció su shogunato, su gobierno militar en Edo, actual Tokio, y la paz se extendió por el país. Una paz que Ieyasu garantizaría con mano de hierro. Una de las claves de su gobierno se basaba en un sistema formalizado de toma de rehenes. Era una antigua práctica usada por los daimyo para mantener la tranquilidad en el país. No es inusual que un daimyo, a la hora de cimentar una alianza con otros,